Muy bien, jóvenes. Vamos entonces haciendo el tercer ejercicio de determinación de valores de verdad. ¿Sí? Entonces, bien, tenemos entonces, tenemos entonces aquí esta proposición molecular, ¿verdad? O compuesta, y nos dan los valores de verdad de las proposiciones simples o también llamadas proposiciones atómicas, ¿ok? Bien, entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que aquí nos dan estos valores, ¿verdad? Nos dan que A, por ejemplo, A vale 0, B vale 0, C vale 1, D vale 1, E 0 y F1, ¿sí? Bien. Entonces, estos dos ya los hicimos en clase y también la clase está subida, recuerden, al canal de YouTube. Vamos haciendo que está aquí el tercero. Entonces, comenzamos, ¿sí? Bien. Fijémonos siempre, jóvenes, fijémonos siempre en que debemos tener, aquí sabemos que vamos a llegar a un resultado, ¿sí? ¿Ok? Pero tenemos que ver siempre cuál es la operación final, la cual me va a dar un resultado, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos saber eso? ¿Cuál es la última operación que yo tengo que hacer? Bueno, viendo los símbolos, los signos de agrupación, ¿sí? Entonces tengo aquí, por ejemplo, fíjense, una llave abierta que cierra acá, que cierra acá. Entonces, fíjense, fíjense que dentro de las llaves tengo qué cosa, una proposición molecular, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y ya veremos que a la proposición molecular también le podemos dar un nombre, se da nombre con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, todo esto es una proposición A, es molecular. Luego que tenemos, fíjense, tenemos aquí una conjunción, ¿verdad? Y acá que tengo otra vez, tengo una otra llave abierta y acá cierra con esta otra llave, y lo que está aquí adentro también es otra proposición molecular que le voy a llamar B mayúscula, ¿sí? Entonces, la operación final, jóvenes, es ¿qué cosa? Es una conjunción, si se dan cuenta. Esta es la operación final. Entonces, según lo que yo tenga aquí, del valor de verdad de toda esta proposición, con el de acá, hago la conjunción y ahí tengo el resultado, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿sí? Bien. Bueno, antes de comenzar, hay que trabajar primero con las proposiciones moleculares que sean sencillas o las que no tengan bastantes proposiciones simples. ¿Para qué? Para hacer rápido los cálculos y ya poder determinar un valor de verdad que nos están pidiendo. Bueno, pero como nos podemos aquí, como nos podemos dar cuenta aquí, como nos podemos dar aquí cuenta, estas dos proposiciones, ¿verdad? Tienen el mismo tamaño, por así decirlo. Entonces podríamos aquí empezar desde la izquierda, ¿sí? Y decir lo siguiente, fíjense. Entonces, empecemos. ¿Cuánto vale A, por ejemplo, aquí? Vamos aquí a empezar por el lado izquierdo, ¿sí? Cero. A vale Entonces, 0. ya, muy bien. Fijémonos que aquí tengo conjunción dentro de estos corchetes, tengo una conjunción, ¿sí? Como operación final dentro de estos corchetes,
Al lado también tengo otra conjunción como operación final entre todo esto que está aquí dentro de los cochetes y lo que está acá dentro de los trenes. ¿Okay? Entonces, comenzamos. Por favor, los micrófonos, sí, apaguen sus micrófonos. A vale 0, ¿verdad? Entonces, como sé que A vale 0, ¿verdad? Entonces, 0 por lo que sea me va a dar siempre 0. Recordemos que la conjunción se le asocia a una multiplicación, ¿sí? Entonces aquí nos va a dar 0, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense, ahora aquí tengo que cosas. 0, conjunción, lo que está acá. Y como recordemos que la conjunción se asocia a una multiplicación. Entonces 0, por lo que sea, me da 0, ¿verdad? Entonces no importa lo que yo tenga acá, no importa lo que tenga acá. Si yo tengo una conjunción entre cualquier proposición con 0, me va a dar siempre como resultado 0. Entonces, de aquí para acá, ¿sí? Fíjense, todo esto que está aquí va a valer entonces la final 0, ¿verdad? ¿Sí? Estoy aplicando propiedades de operadores lógicos, ¿sí? Entonces ya fíjense que ya sé cuál es el valor de verdad de toda esta proposición molecular que está encerrada entre llaves, ¿sí? Su valor de verdad ha resultado ser 0. Y como sé que mi operación final es asimismo una conjunción, entonces 0 por lo que sea me va a dar como resultado final 0. Cero otra vez. Por lo tanto, ya tengo resuelto el ejercicio y he encontrado el valor de verdad de la proposición molecular que aquí me están pidiendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no necesité tampoco hacer toda esta operación, porque si aquí tengo 0, ¿sí? Entonces no importa lo que tenga acá, yo sé que la respuesta me va a dar, con la conjunción me va a dar 0, ¿sí? Entonces aquí depende mucho, ojo, depende del operador. Depende del operador, ¿sí? Si yo hubiera aquí tenido, por ejemplo, si no hubiera tenido una conjunción, supongamos, sino una disyunción inclusiva, ¿sí? Entonces, yo no podía ya ver aquí, ya predecido automáticamente un resultado final. ¿Por qué? Porque yo sé que la disyunción inclusiva con 0 puede tomar cualquier valor dependiendo de lo que tenga en uno de los lados. Si aquí tuviera, por ejemplo, 0 o 1, yo sé que me va a quedar 1, pero si tuviera 0 o 0, me va a quedar 0. Entonces, el resultado va a depender de lo que tenga, ¿sí? De lo que esté haciendo, de la proposición con la cual esté trabajando, haciendo disyunción inclusiva con 0. ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera tenido una disyunción exclusiva. Supongamos que hubiera tenido esto, una disyunción exclusiva. ¿Sí? Yo no puedo tampoco haber ya automáticamente resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque dependía ahí sí de lo que hubiera salido acá. ¿Ok? Si hubiera tenido, por ejemplo, aquí una implicación, ¿sí? Entonces ahí sí ya hubiera también podido predecir qué valor tenía acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que por propiedades de la condicional, 0, entonces lo que sea me va a dar siempre 1, ¿sí? Entonces esto depende, jóvenes, de el operador con el que se esté trabajando, ¿sí? Depende del operador lógico con el que se esté trabajando, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿podría volver a explicar lo último, lo que dice 0, la flechita A igual 1, eso? A ver, 0, la flechita, no se dice la flechita, Es condicional. ¿sí? Es la condicional, Perdón. ¿ok? Ya empiecen a hablar con propiedad, por favor, jóvenes.
Ustedes van a ser profesionales. Entonces, sí, como yo les indicaba, una propiedad muy interesante de la condicional es que si la hipótesis es cero, en toda condicional, jóvenes, si la hipótesis es cero, la condicional automáticamente es verdadera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es una propiedad de la condicional, ¿sí? También otra de las propiedades que encontramos en la condicional es que si la tesis, en cambio, es verdadera, automáticamente la condicional también será verdadera, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos resuelto el ejercicio, pero como ya les indiqué, depende del operador lógico con el que se esté trabajando. ¿Ok? Bien. Continuemos entonces. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bien. Sigamos entonces. Bien. Ahora vamos haciendo al revés, ¿sí? Estábamos antes haciendo, nos daban las proposiciones atómicas con sus valores de verdad y nos preguntaban el valor de verdad de la proposición molecular. Ahora es al revés. Vamos a hacer el ejercicio donde en cambio nos dice determina el valor de verdad de las proposiciones A, B y C, es decir, de las simples. La proposición que tenemos aquí, si esta proposición molecular me dice que es falsa, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy a ponerla por este lado acá, la voy a reescribir. Entonces tenemos, ¿sí? Recuerden que aquí usamos bastante los signos de agrupación, es muy importante, ¿sí? Para saber qué se está operando con qué. Entonces, ¿qué me dicen? Que esta proposición molecular es falsa, es decir, es cero. Y me piden encontrar los valores de verdad de cada proposición simple, ¿sí? Las proposiciones simples que aquí participan son A, B y C. Entonces, bien, ¿cómo comenzamos? Es como que aquí tenemos que nos den la respuesta y tenemos que llegar a la pregunta, ¿sí? Entonces, tenemos que partir aquí, en cambio, de lo último y llegar al principio, ¿sí? Entonces, vamos a partir de toda esta proposición molecular y decimos que ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Sí, es falsa. Bien, entonces, recordemos, para llegar a este resultado, ¿cuál es la operación que tuve que hacer? Siempre hay que buscar la última operación. ¿Cuál es la última operación que se tuvo que hacer? Condicional. Una condicional, perfecto. Ya. Entre, ¿qué cosa? Entre esto que está aquí, ¿verdad? Esta sería la hipótesis y esta sería la tesis, ¿verdad? Tesis. Perfecto. Entonces, para que la condicional me dé cero, ¿cuál es su La tesis debe ser debe falsa. ser falsa y qué más? Y la hipótesis verdadera, ¿sí? Entonces, bueno, Ajá. yo ya puedo estar indicando que esto, ¿verdad? Que viene a ser la hipótesis, toma el valor de 1, ¿verdad? Y la tesis valdría 0. ¿Cuál es la tesis en este caso? C, ¿verdad? La letra C. La proposición C, ¿verdad? Entonces yo ya puedo aquí asegurar que C, ¿cuánto vale? 0. Ya tengo entonces obtenido uno de los valores que me están pidiendo, ¿verdad? Perfecto, pero me falta A y B, ¿sí? Me falta A y B. Entonces, ¿cómo calculo los valores de A y B? De aquí de la hipótesis. ¿Por qué? Porque tengo que en la hipótesis tengo participando a quién? A y a B, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué me dice? Que la hipótesis es 1, ¿sí? La hipótesis, en este caso, que resulta ser una conjunción, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre A con el negado de B, ¿ok? Sabemos perfectamente que para que la conjunción me dé 1, ¿sí? Todas las proposiciones tienen que ser 1, ¿correcto? Entonces, decimos entonces aquí que A tiene que valer 1, ¿sí? Mientras que el negado de B tiene que valer también 1, ¿verdad? ¿Sí?
Como A vale 1, ya puedo decir que A, ya tengo el valor de A y A valdría 1. Pero me faltaría el valor de B. ¿Cómo saco el valor de B con el negado de B? Si el negado de B es 1, entonces, ¿cuánto tiene que valer B? 0. 0. Porque la negación cambia el valor de verdad. Por lo tanto, B tiene que valer 0. Y aquí tengo entonces, jóvenes, los valores de verdad que me están pidiendo. ¿Sí? A vale 1, B 0 y C vale 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ya con esto ya tengo los valores que me pedían de A, B y C. ¿Sí? Bien, sigamos. Sigamos. Bien, vamos a hacer este ejercicio ahora. Si la proposición compuesta que me dan aquí es falsa, vamos a identificar la proposición verdadera. ¿Sí? Es decir, cuál de estas proposiciones es cierta. Entonces comencemos aquí. ¿Sí? Voy a escribir por acá la proposición. Entonces, así mismo lo que tengo que hacer para determinar si esta proposición es, cuál es la correcta, ¿sí? Entonces, tengo que llegar a B y C. Entonces, comencemos y digo aquí, no hay B implica C, es falso, ¿ok? Bien, entonces, yo lo que aquí puedo decir es lo siguiente. Esto es una implicación, ¿verdad? Entonces, para que sea falso, C tiene que valer 0, ¿sí? Y esta conjunción entre no A y B tiene que ser 1, ¿sí? Para eso, B tiene que ser 1 y para que el negado de A sea 1, entonces el valor de A tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces con esto ya puedo decir que B vale 1 y que C vale 0, ¿verdad? Con esto ya puedo ir evaluando cada una de estas proposiciones que me dan para saber cuál es la verdadera, ¿sí? Por ejemplo, la proposición A. A disyunción inclusiva B 0 es verdadero o falso. Ah, disculpen, aquí es A. Falso. Aquí es A. Es falso porque B vale 1 y por lo tanto la disyunción inclusiva entre A y B tiene que ser 1. Entonces esta no es. Vemos la otra. El negado de la implicación lógica entre B y C, veamos. Aquí me dice que es falso. Veamos si esto es cierto o no. B es 1, C es 0, por lo tanto la implicación entre B y C sería 0 y el negado sería 1. Por lo tanto, esto tampoco es correcto. ¿Okay? La siguiente sería la implicación lógica entre A y C. La implicación entre A y C es verdadera, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque basta con que la hipótesis sea 0 para que la implicación sea verdadera. Entonces, esta sería la respuesta correcta, ¿sí? La C. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Yo, profesor. Pregunten. No estoy entendiendo lo último.
Lo último que dije, ¿cuál? Esta. O sea, en sí, en general, ese ejercicio. Si lo puede volver a repetir, profesor. Ajá, por favor. A ver, vamos a repetir todo el ejercicio. Pero por favor presten atención. ¿Sí? Ya dejen de ver el teléfono y presten atención, por favor. A ver, comencemos entonces. Vamos otra vez. Me dice el ejercicio, si la proposición compuesta, si esta proposición compuesta es falsa, identifique la proposición verdadera. ¿Ok? Entonces, me dicen que una de estas 5 proposiciones es verdadera y que tengo que ver cuál de ellas es. Me dan como dato que esta proposición es falsa, por lo tanto, bueno, la voy a escribir acá abajo. Tengo la implicación entre el negado de A y B con C. Me dicen que esto es falso, ¿verdad? Bien, ya que aquí participan todas las proposiciones A, B y C, entonces la manera que tengo que ver si esta proposición, si una de ellas es verdadera o si la que estoy aquí evaluando es verdadera o falsa, es con los valores de verdad de cada proposición. Entonces comencemos. Bien. Me dicen que esta proposición compuesta es falsa. Bien. Entonces, la proposición compuesta es, ¿qué cosa? Es una implicación, ¿verdad? Es una condicional, por lo tanto, yo sé que todo esto es falso. Y para que la implicación sea falsa, entonces la tesis tiene que ser falsa, mientras que la hipótesis tiene que ser verdadera. Entonces, esta es la hipótesis y esta tiene que ser verdadera. O sea, aquí tengo que C es 0, ¿ok? ¿Sí? Tengo que C es 0, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, puedo también calcular A y B, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo los valores de A y B? Mediante la hipótesis. La hipótesis es una conjunción, por lo tanto, para que la conjunción sea verdadera, todas las proposiciones tienen que ser también verdaderas. Por lo tanto, B tiene que valer 1. Entonces tengo que B vale 1. Y acá tengo que el negado de A tiene que valer también 1, porque 1 por 1 es 1. ¿Sí? Para que el negado de A sea 1, A tiene que valer 0. Entonces aquí tengo que A vale 0. Muy bien, entonces ya teniendo A, B y C, ya puedo evaluar cada una de estas opciones y ver cuál es la verdadera. La opción A me dice A o B 0. Eso es incorrecto porque B vale 1, por lo tanto, esta disjunción tiene que ser 1. ¿Sí? La siguiente proposición me dice el negado de la implicación entre B con C es falso. Veamos, si B vale 1 y C es 0, entonces la implicación entre B y C sería 0, pero el negado sería 1. Por tanto, eso tampoco es correcto. La otra me dice la implicación entre A y C es verdadera. Entonces aquí, como tengo que A es 0, ¿sí? Entonces en toda implicación se cumple lo siguiente: 0, entonces lo que sea siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, si A es 0, entonces esta implicación es verdadera y esta sería la opción correcta. ¿Sí? Entonces ahí estaría el ejercicio resuelto. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ustedes también tienen que practicar, por favor, ¿sí? O sea, esto no es que solamente el docente da la clase y ya dejan guardado el cuaderno. Tienen que practicar también para que cojan la habilidad
y pueden resolver los ejercicios ya de un poco más rápido. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Continuemos entonces. Entonces me dicen lo siguiente, si la proposición molecular que aquí se observa es falsa, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Y vamos aquí, vamos a copiar acá la proposición molecular que aquí me están indicando. Entonces me dice, no A y B, y no B, entonces C. Ya. Me dicen que toda esta proposición molecular es falsa, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Y me piden y determinen el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Sí? Bien, entonces, comencemos. Para que toda esta proposición molecular sea, sea falsa, ¿verdad? Sea falsa. ¿Sí? Entonces, fíjense, la operación final aquí es una implicación lógica, es una condicional. Por lo tanto, para que sea falso, entonces, la hipótesis que está aquí tiene que ser verdadero, mientras que la tesis tiene que ser falso. ¿Ok? Bien. Para que la hipótesis sea verdadera, ¿ok? La hipótesis, ¿qué cosa es? Es una conjunción, ¿verdad? Entre esta composición molecular con la de acá, ¿sí? Para que esta hipótesis sea verdadera, entonces yo aquí tengo que indicar que esta conjunción que está aquí tiene que ser verdadera y esta proposición molecular que es, si no B, entonces C tiene que ser también verdadero. Bien, para que esta conjunción sea verdadera, yo aquí ya digo que A tiene que ser 1 y B también tiene que ser 1, ¿sí? Entonces ya tengo aquí los valores de A y B, por ejemplo. Ya con esto ya tengo los valores de A y B. A1, B vale 1, ¿sí? ¿Ok? Bueno, con A y B veamos qué se puede aquí ya deducir con A y B. Por ejemplo, en la A participa tanto A como B. Veamos qué se puede deducir. Dice, no A y no B. ¿Sí? Como A vale 1, ¿verdad? ¿El negado cuánto valdría? 0. 0. Entonces tengo 0, por ejemplo, y no B. 0 por lo que sea me da siempre 0. Entonces, este valor de verdad sería 0. ¿Ok? Sí. No me hace falta saber cuánto vale el negado de B porque ya tengo que esto es 0. 0 conjunción lo que sea me da siempre 0. ¿Sí? Siguiente proposición, veamos. Fíjense, aquí que tengo A, disyunción inclusiva, esto que está acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale A? 1. 1. 1, disyunción inclusiva, lo que sea. ¿Cuánto me da? Me da siempre 1. ¿Sí? Ajá. Entonces, no me hace falta tampoco ver qué valor toma B y D en este caso, porque ya tengo que A vale 1 y 1 más o disyunción inclusiva, lo que sea, me da siempre 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por el momento, basta con lo que sepa del valor de A. Basta con A por el momento. Veamos acá. ¿Sí? Recordemos que lo importante es también ganar un poco de tiempo. Y ya con esto pues, se podría ir revisando. Por ejemplo, aquí también fíjense. A, y aquí que tengo una disyunción inclusiva. Similar a como está acá, ¿verdad? Entonces, como A vale 1, entonces si yo le hago una disyunción inclusiva a lo que sea, pongámosle P, 1 o P me da siempre 1. ¿Sí?
¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por ahora no me hace falta encontrar los demás valores de verdad porque suficiente, ahora me ha servido suficiente la A. El valor de A me ha servido para todas estas proposiciones que están aquí. Veamos la otra. Aquí tengo cosas B y D. Perfecto, conozco B, sí, pero no conozco D. Pero veamos que tengo acá. Tengo una disyunción con esta implicación lógica entre el negado de A con C. Veamos entonces qué me puede aquí resultar con el valor que tengo de A. ¿Sí? Todavía no calculo C y D porque estoy trabajando por el momento con los valores que tengo entre A y B. Veamos. Sé que A vale 1, ¿verdad? ¿El negado cuánto vale? El negado de A, 0. 0. 0, implicación con lo que sea, ¿cuánto me da? Me da 1. ¿Sí? Propiedad de la condicional, 0, implicación, lo que sea, me da siempre 1. Y fíjense que tengo aquí. Tengo 1, disyunción inclusiva, lo que tenga acá, no me importa porque siempre me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ahí tengo ya el valor de verdad de todas estas proposiciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí me bastó bastó trabajar con el valor de A para encontrar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones, ¿sí? Siempre y cuando, ¿qué cosas, jóvenes? Empleando las propiedades de los operadores lógicos, ¿sí? Hay que emplear siempre esas propiedades para llegar o tratar de llegar rápidamente a las respuestas. Profesor, una consulta. Entonces, más tenemos que darle, ver nomás solo el valor de A para ya saber todo el ejercicio. A ver, este ejercicio es particular, no es que eso va a ser siempre. Como ya le indiqué, depende siempre del ejercicio. Para este caso me sirvió solamente el valor de A. ¿Sí? Si veo que necesito los otros valores, entonces me tocará calcularlos. Si no lo necesito, no hay por qué. No hay por qué. O sea, profesor, si en algún momento nos toca una lección y nos salió un caso como este, podríamos dejarlo así y poder resolver con los dos valores que sacamos primero. No habría ningún problema. A ver, no le escuché bien. Hable un poquito más alto, por favor. Decía que si en algún momento vamos a tener un ejercicio similar a este, de fácil, por decirlo así, podríamos solamente ver las respuestas con las dos primeras proposiciones que sacamos. O sea, no habría ningún problema si dejamos el resto vacío. Claro, o sea, como ya les indiqué, lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes ya van sacando los valores de verdad, ya pueden ir probando las opciones, ¿sí? En caso de que con un valor, solamente con un solo valor, porque en caso de que puedan trabajar con un valor, perfecto. Pero si ven el caso en que necesiten más valores, ahí sí tocará que ustedes vayan calculando los demás. Todo depende del ejercicio, todo depende del ejercicio, ¿sí? Lo que no tienen que hacer es generalizar. O sea, no piensen que todos los ejercicios van a ser los mismos. ¿Ok? Depende del ejercicio. Por eso es importante que ustedes aprendan las propiedades de los operadores lógicos. ¿Sí? Propiedades de los operadores lógicos. ¿Sí? Por ejemplo, A multiplicado por 0 o A conjunción con 0 siempre es 0. A disyunción inclusiva con 1 siempre es 1. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés. 0 conjunción con lo que sea 0. 1 disyunción inclusiva con lo que sea siempre es 1. 0 implicación lógica con lo que sea siempre es 1. ¿Sí? También en la implicación lógica, si la tesis es 1, la implicación lógica siempre va a ser 1. Entonces, todas estas propiedades son importantes que ustedes las recuerden para que lleguen rápidamente a las respuestas. ¿Sí? ¿Ok? Podrían haber trabajado aquí con todos los valores, no hay problema, pero van a llegar a la final a la misma respuesta.
¿Sí? Entonces depende del ejercicio. Si ustedes ven que con una sola proposición, con un solo valor de verdad, pueden encontrar las respuestas, perfecto. ¿Sí? Pero si ven que no y que hace falta más valores, tendrán que calcular los otros valores. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Y vamos a ver el tema de formas proposicionales. ¿Sí? Bien. Se denominan formas proposicionales a las estructuras constituidas por variables proposicionales y los operadores lógicos que las relacionan. ¿Ok? Ejemplo, tenemos una forma proposicional, ¿sí? Como se dan cuenta, tiene la misma estructura que una proposición molecular, ¿ok? Me dice, por ejemplo, aquí, para este ejemplo, P, Q y R son variables, son llamadas variables proposicionales, que pueden bien ser proposiciones atómicas o proposiciones moleculares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tengo una forma proposicional, ¿sí? Tiene la misma estructura que una proposición molecular, pero las variables proposicionales de las que está compuesta, o bien pueden ser proposiciones atómicas o también pueden ser proposiciones moleculares. Por ejemplo, P podría ser, qué sé yo, una proposición molecular también, no A, entonces B. Q puede ser una proposición atómica, por ejemplo C. R, por ejemplo, puede ser una proposición molecular también, qué sé yo, B y C, ¿ok? Sí. Entonces, en toda forma proposicional tengo variables proposicionales, que a la vez pueden ser proposiciones atómicas o bien pueden ser proposiciones moleculares, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a las formas proposicionales usualmente se las representa con las letras mayúsculas del alfabeto español, A, B y C. Es decir, en este ejemplo yo le puedo poner un nombre a esta forma proposicional. Por ejemplo, A mayúscula. ¿Sí? ¿Ok? Y tengo que esta es la forma proposicional A mayúscula. ¿Sí? Sigamos. Las formas proposicionales no tienen valor de verdad conocido y por lo tanto no serán consideradas proposiciones. ¿Ok? Es decir, si cada variable proposicional es reemplazada por una proposición simple o compuesta, allí sí la forma proposicional se convierte en una proposición. ¿Sí? Bien, si reemplazamos a las variables proposicionales por proposiciones verdaderas o falsas, entonces el número de proposiciones que se generan es 2 a la n. ¿Sí? Son las combinaciones según el número de variables que tenga, según el número de variables proposicionales que tenga. ¿Sí? Entonces me dice también las formas proposicionales pueden ser conectadas con operadores lógicos para formar nuevas proposiciones, perdón, para formar nuevas formas proposicionales. ¿Sí? Por ejemplo, dadas A y B, ¿sí? Dos formas proposicionales, entonces los símbolos, el negado de A y B, A o B, A disyunción exclusiva con B, la implicación entre A y B, y también la bicondicional entre A y B, representan también nuevas formas proposicionales. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos las formas proposicionales, que no son más que
Proposiciones moleculares, pero que contienen variables proposicionales, ¿sí? Y a la vez, las variables proposicionales pueden ser proposiciones simples o también proposiciones compuestas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la siguiente forma proposicional, ¿sí? La forma proposicional A, que se lee si P y Q implica a R y no P, ¿sí? Y luego R, ¿sí? Entonces, esta es la forma proposicional, ¿sí? ¿Ok? O también se puede leer R o no P, ya que P y Q y R, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una forma proposicional con tres variables proposicionales, ¿sí? Como aquí nos indica, debido a la presencia de las tres variables proposicionales, P, Q y R, entonces existirán 2 al cubo, es decir, 8 proposiciones posibles en la tabla de verdad de esta forma proposicional. Entonces, ¿cómo construimos la tabla de verdad de una forma proposicional? De la siguiente manera, primero colocamos las variables proposicionales, en este caso serían P, Q y R. Al tener tres variables proposicionales, vamos a tener 8 valores de verdad que pueden tomar estas tres variables, ¿verdad? ¿Ok? Serían 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, ¿sí? Tengo los 8 valores posibles que pueden tomar esas tres variables proposicionales, ¿ok? Entonces empezamos a armar la tabla de verdad de la siguiente forma, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar desde las operaciones más sencillas, desde las más internas hasta llegar, ¿sí? Vamos a ir desde lo más interno hasta llegar a la forma proposicional aquí mencionada. Tenemos entonces, primero comenzamos con P y Q, ¿sí? Entonces primero vamos a armar P y Q, la columna P y Q, ¿sí? Entonces aquí tengo una conjunción, ¿verdad? Entre P con Q, ¿sí? Entonces basta que una proposición, o en este caso basta que una variable sea cero para que la conjunción me dé cero. Entonces de aquí para acá, la conjunción aquí tendrá que ser cero, como pueden observar, ¿sí? Seguimos con la columna de la conjunción entre P y Q. Así mismo, mire, fíjense, aquí tenemos el cambio que Q en cambio era 0, por lo tanto, de golpe, la conjunción entre P y Q será 0. ¿Sí? Sigamos aquí en cambio tengo tanto P como Q valen 1, ¿sí ven? 1, 1, 1, 1, 1, 1, por lo tanto, aquí sí la conjunción entre P y Q sería 1. Entonces ahí tengo ya la columna de la conjunción entre P con Q. Sería esta parte que está aquí. ¿Sí? Bien, faltaría, ¿qué cosa? Faltaría esta otra parte que está acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Okay? Vamos viendo como ven de a poco, de izquierda a derecha, pero a partir de las partes más internas. Ok. Bien, de esta proposición molecular, R o no P, ¿sí? Conozco conozco la columna de R, sí, aquí está, pero no conozco el legado de P. Entonces aquí lo hago, legado de P, fíjense, niego P, entonces sería todo lo que va a 0 pasa a 1 y todo lo que vale 1 pasa a 0. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Aquí tenemos entonces la columna del legado de P. Entonces una vez ya obtenido el legado de P, ya puedo hacer la disyunción entre R con el legado de P, como aquí la podemos observar, ¿sí? Tengo la columna entre R con el legado de P y me va a quedar entonces, veamos, R, legado de P. Entonces, propiedad de la disyunción inclusiva, basta con que una proposición sea verdadera para que la disyunción inclusiva sea también verdadera. Entonces, como aquí el legado de P vale 1, entonces aquí se va a repetir este valor de 1, porque basta con que una sea verdadera para que la disyunción también sea verdadera. ¿Sí? ¿Ok? Veamos acá, en cambio, R, aquí R,
Aquí R en cambio vale 0. No P vale 0 también, por lo tanto, la disyunción entre R con no P va a valer 0. ¿Sí? Si vamos acá, 1 o 0 va a valer 1. ¿Sí? 0 o 0 va a valer 0. 1 o 0 va a valer 1. Entonces aquí ya tengo completado todos los valores de la disyunción entre R con, perdón, entre R con no P. ¿Sí? Aquí tendría, entre estas dos columnas, ¿sí? Aquí tengo la disyunción entre estas dos columnas, R con no P. ¿Ok? Entonces, para armar la tabla de verdad, jóvenes, tengo que trabajar entre columnas, ¿sí? Entonces, aquí está. Se hizo la disyunción entre R, entre esta columna, con la columna D negado de P. Aquí tenemos. Ahora bien, fíjense que tengo ya esta columna y también la de acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer entre estas dos? Una condicional, ¿sí? Tengo que hacer una condicional entre P y Q con R o no P. Es decir, entre esta columna con la de acá, ¿sí? Entonces comienzo y digo, bueno, fijémonos aquí en algo. Aquí tengo que, esta sería hipótesis y esta sería tesis, ¿verdad? La hipótesis, fíjense que tengo aquí, de aquí para acá, ¿cuánto vale la hipótesis? 0, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí ven? 0. Y recordemos que la implicación me dice que es 0, entonces lo que sea me va a dar siempre 1. Por lo tanto, no importa qué valor tenga en esta columna, en esta otra, si la hipótesis es 0, la implicación no es que me va a dar siempre 1. ¿Sí ven? 0 y acá tengo 1. ¿Sí? 0, entonces 1, 1, 0, entonces 1, 1, 0, entonces 1, 1, no importa si es 0, entonces 0 me da también 1, y acá también 0, entonces 1 me da también 1. Entonces de aquí para acá, jóvenes, esta implicación me va a dar 1. Si se dan cuenta, tengo 2, 4, 6, y acá también tengo 2, 4, 6, 1. ¿Sí? Ya. Con esto, esto me sirve para qué? Para no estar viendo valor por valor, sino ya de una tener los resultados. Sigamos acá. Ahora acá tengo entonces 1, hipótesis 1, pero la tesis, ¿cuánto es aquí? 0. Entonces aquí sí, 1 implicación 0 me da 0. ¿Sí? Y acá en cambio tengo ¿qué cosa? 1, implicación 1 me va a dar 1. Entonces ahí tengo ya esta parte que está aquí, ya está hecha. Esta parte, ¿sí? Ahora me faltaría ¿qué cosa? Me faltaría, para llegar a la forma proposicional A, me faltaría a esta columna que ya tengo aquí, a esta columna, hacerle una conjunción con R, ¿sí? Entonces ya conozco esta columna, ya conozco también R, entonces hago la conjunción y ya puedo obtener la forma proposicional que aquí me están indicando que haga la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una conjunción entre R con esto que está acá, es decir, entre esta columna con la columna que está acá, valor por valor, ¿sí? Valor por valor, ¿ok? Entonces aquí ¿qué tengo? 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Y 1 por 1 me da 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces ya con esto ya tengo elaborada la tabla de verdad
de la forma proposicional A. ¿Sí? Algo que también quiero que aquí se den cuenta es lo siguiente. Fíjense, comparen estos valores con los que están acá. ¿Sí ven que tengo aquí? 0, 0, 1, 1. ¿Sí ven que son los mismos, verdad? Este grupo es el mismo grupo que está acá. ¿Sí ven? Se repiten. ¿Por qué se repiten? Porque fíjense que tengo en esta columna, tengo de aquí para acá lleno de 1. ¿Sí? ¿Okay? Hay una propiedad de la conjunción que dice que 1 por lo que sea me da lo mismo, ¿sí? 1 por lo que sea me da lo mismo. O también dicho de otra forma, A por 1 me da A, ¿sí? Porque recordemos que la conjunción es una multiplicación. Se asocia bastante con una multiplicación. Entonces, si yo multiplico A por 1, ¿qué me da? A, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, si yo tengo que todo este grupo vale 1, ¿sí? Entonces, si yo hago la conjunción entre este grupo que vale 1 con el grupo que está acá, me va a dar este mismo resultado, ¿sí? Entonces, lo que hago es nomás copiar de aquí para acá solamente la parte que tenga de este lado 1, ¿sí? Porque me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, propiedades de la conjunción también, ¿ok? Ahí tenemos entonces ya la tabla de verdad de la forma proposicional A. Bien, continuemos. Vamos haciendo este ejercicio. Vamos haciendo este ejercicio. Pero bueno, vamos haciendo desde el principio para que lo puedan comprender. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces nos dicen, sí pueden ver pantalla, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, elabore la tabla de verdad de la siguiente forma proposicional. ¿Ok? Entonces aquí tengo la forma proposicional A. ¿Sí? Que es todo esto que está aquí. Y me piden elaborar la tabla de verdad. Bien, comencemos. Primero tengo que ver cuántas variables intervienen aquí. Cuántas variables proposicionales. ¿Sí? Tenemos solamente P y también tenemos solamente Q. Por lo tanto, solamente intervienen aquí P y Q. Es decir, variables proposicionales serían P y Q. Al tener P y Q como las únicas variables proposicionales, ¿sí? Me van a generar 4 posibles valores, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 4. 4 sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Así es como se forma, ¿sí? ¿Ok? O si no, otra forma de verlo es la siguiente. Pongo P y pongo Q, ¿sí? De la derecha, alterno los valores comenzando por 0. 0, 1, 0, 1, ¿sí? Alterno de 1 en 1, ¿sí? ¿Ok? O sea, aquí de 1 en 1, ¿sí? Acá, en cambio, en la segunda variable, alterno de 2 en 2. Es decir, 2 ceros, 2 unos, ¿sí? Y así es como construyo, o así es como lleno estos valores que están aquí, estas celdas, ¿sí? Alterno de 2 en 2, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, aquí otra variable, qué sé yo, R, entonces aquí alterno de, sería de 4 en 4, ¿sí? ¿Ok? De 4 en 4, entonces sería 0, 0, 0, 0, y ahí vendría 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Ok? Pero bien, en este caso estamos trabajando con 2 para este ejemplo, solamente con 2 variables, ¿sí? Entonces comencemos a hacer la tabla de verdad, ¿sí? Vamos a borrar esto que está aquí.
Ahí está mejor. Y empezamos entonces. Primero, vamos haciendo la parte interna hasta desde adentro, vamos yendo desde adentro hasta llegar hasta la forma proporcional A. ¿Sí? Entonces comencemos. Primero vamos haciendo P y Q. ¿Sí? Si hagamos P y Q, ahí tenemos P y Q. La conjunción entre P y Q. ¿Sí? Entonces sería 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Si recordemos que la conjunción es una multiplicación. ¿Sí? Se la asocia bastante con una multiplicación. Entonces ya está esta parte. Luego, la otra parte interna sería este que está acá. P, si P, entonces no Q. ¿Ok? Tengo P, pero no tengo el negado de Q. Eso me falta. Entonces, vamos aquí en una columna. En una columna vamos haciendo el negado de Q. Entonces, el negado de Q me quedaría. Si aquí tengo la columna Q, el negado sería, si aquí es 0, que sería 1. Si aquí es 1, que sería 0. Si aquí es 0, que sería 1, ¿verdad? Y si aquí es 1, que sería 0. ¿Ok? Entonces ya tengo el negado de Q. Ahora sí vamos a hacer esta parte. Si P, entonces no Q. Si P, entonces no Q. ¿Sí? Entonces sería una condicional entre, entre esta columna con la que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Comencemos. Si aquí tengo de entrada que P, la hipótesis, es 0, automáticamente la implicación aquí y acá me va a dar 1. O sea, 1, 1. ¿Sí? Ahora veamos aquí cuando tenemos ahora la hipótesis 1. 1, si 1, entonces 1, ¿qué me da? 1, 1. ¿verdad? Perfecto. Aquí que tengo, si 1, entonces 0, ¿qué me da? 0. 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí ya tengo, disculpe. Ahora sí ya tengo esta parte y esta parte que está acá. O sea, tengo esta columna con la columna que está acá, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer al final? Una conjunción entre esta columna con la que está acá para llegar a qué? A la forma proporcional que aquí está mencionada. Por lo tanto, si yo hago, aquí está, si yo hago la conjunción entre P y Q con, si P entonces no Q, llego a la forma proporcional A. Aquí tenemos A. ¿Sí? Llego a la forma proporcional A. Entonces aquí estaría la columna para encontrar sus valores. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una, no, voy a darle otro colorcito. Entonces hago una conjunción entre esta columna, ¿verdad? Con la columna que está acá, ¿sí? Les hago una conjunción y veamos. Si aquí tengo, fíjense, si aquí tengo que estos tres valores son ceros, automáticamente la conjunción me da 0. 0, 0, 0. ¿Sí? Okay. Ahora acá tengo qué cosa, 1 y acá tengo 0. Bueno, también me va a dar aquí en esta última casilla 0. 0. Y entonces ahí ya tengo ya la tabla de verdad de la forma proposicional que aquí me están dando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces, así como se ha explicado es cómo se elaboran las tablas de verdad. Así como se ha explicado es cómo se elaboran las tablas de verdad, ¿sí? Primero colocamos las variables, ¿sí? Sabemos que tantas variables me van a dar tantas combinaciones o tantos posibles valores de verdad. Y luego vamos desarrollando, ¿sí? En columnas
desde la parte más interna hasta llegar a la forma proposicional, ¿ok? Así como se elaboran las tablas de verdad, ¿sí? Para cualquier forma proposicional, no importa la que sea, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Bien, continuemos. Vamos ahora a ver este temita, ¿sí? Tautología, contradicción y contingencia. Entonces nos dice lo siguiente, dada la estructura lógica de una forma proposicional, ¿sí? Entonces, si se tienen solamente proposiciones verdaderas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una tautología. Es decir, si mi forma proposicional es siempre verdadera para todos los valores posibles de las variables, entonces se le llama, a esa forma proposicional se le llama una tautología, ¿sí? A esa forma proposicional se le llama una tautología, ¿sí? Bien. En cambio, cuando una forma proposicional no es tautológica, se le llama falacia, ¿ok? Falacia. Entonces, cuando no es tautológica, cuando basta con que un valor de verdad de la forma proposicional sea falso, ¿sí? Para que no se llame tautología, sino se llame falacia, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos? Si se tienen solamente proposiciones falsas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una contradicción, ¿sí? Es decir, mi columna final, que ya es de la forma proposicional, es toda falsa, vamos a tener una contradicción, ¿sí? Por ejemplo, vámonos aquí al caso anterior. Fíjense, aquí tengo qué cosa, mi forma proposicional, ¿verdad? Aquí está su columna, ¿verdad? ¿Sí? Y si se dan cuenta, fíjense que todos los valores de verdad, ¿cuánto me dio? 0, ¿verdad? Todos los valores de verdad de esta forma proposicional me dio 0. Entonces yo puedo decir que A es una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores de verdad, porque todos los valores de verdad de esta forma proposicional, ¿sí? Para todos los valores de las variables proposicionales, me va a dar siempre 0. ¿Sí ven? Cuando PQ es 0, A me da 0. Cuando P es 0, Q es 1, A me da 0. Cuando P es 1 y Q 0, A me da 0. Cuando P y Q valen 1 a la vez, A me va a dar igual a 0. Entonces, siempre va a ser 0 para todos los valores de las variables proposicionales, ¿ok? Entonces, cuando tengo ese caso, estoy ante una contradicción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí también, ¿qué me indica? Si se tienen algunas proposiciones verdaderas y otras falsas para los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una contingencia, ¿sí? Es una contingencia. Entonces, también tenemos contingencia, ¿sí? Cuando tenemos en cambio que para algunas proposiciones la forma proposicional es verdadera y para otras es falsa. Entonces tenemos ahí en cambio una contingencia, ¿sí? ¿Ok? Bien. Por ejemplo, aquí fíjense, aquí tenemos una contingencia. Contingencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para algunos valores de PQR, fíjense que A toma el valor de 0 y para otros toma el valor de 1. ¿Sí? Por lo tanto, es una contingencia. ¿Sí?
Bien, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Al observar la tabla de verdad de la forma proposicional, ¿sí? De esta forma proposicional, vamos a llamarla A. ¿Sí? ¿Qué notamos? Fíjense. Bueno, aquí está la tabla de verdad de esta forma proposicional. Y fíjense que, como esto es A, esta última columna es A. ¿Sí? Notamos que el valor de verdad de las proposiciones que se generan es siempre verdadero, sin importar el valor de verdad de las variables proposicionales intervinientes. O sea, no importa qué valor de verdad tome P y Q, en este caso P y Q, la forma proposicional, en este caso A, siempre va a ser verdadera. Entonces es una tautología, ¿sí? Entonces, en una tautología, siempre la forma proposicional va a ser verdadera, no importa los valores que tomen las variables, no importa qué valor tomen las variables, siempre voy a tener verdadero la forma proposicional, solamente cuando es tautología, ¿sí? Dice, si al menos fuese falsa en un caso, entonces sería una falacia, ¿sí? Falacia o también una contingencia, ¿sí? Falacia o también una contingencia. ¿Ok? Ahí tenemos entonces, ¿sí? Vemos ahora este temita, implicación lógica, que es una aplicación de la tautología. Dicen, sean A y B dos formas proposicionales. Se dice que A implica lógicamente a B, denotado por. Fíjense que ahora tenemos en las implicaciones lógicas, jóvenes, fíjense que es una flecha similar a la condicional, pero ahora es con, fíjense, tiene aquí dos rayas, ¿sí? Dos rayas. Entonces, esta es la denotación o es el símbolo de la implicación lógica, ¿sí? Sí, solo sí, ¿qué me dice? La condicional entre A y B es una tautología, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere con esto decir? Entonces me dice que A implica a B, sí y solo sí, la condicional entre A y B siempre es 1. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos lo que es la implicación lógica. Es decir, cuando la condicional, cuando la condicional entre A y B es una tautología, entonces A implica lógicamente a B. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre va a ser verdadero, siempre. Por eso que ahí se puede afirmar que A implica lógicamente a B. ¿Sí? Ejemplo, fíjense, tenemos aquí un ejemplo, dice, la forma proposicional tautológica, ¿sí? P implica lógicamente a, si Q, entonces P, se puede traducir al lenguaje común como, si se tiene P, de cualquier manera Q de cualquier manera Q se seguirá teniendo P, ¿sí? Si se tiene P, de cualquier manera Q se seguirá teniendo P, ¿ok? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una implicación lógica, un ejemplo de implicación lógica. ¿Y cómo se lo demuestra? Se lo puede hacer tranquilamente con una tabla de verdad. De esta forma, fíjense. Tengo P y Q, ¿verdad? Aquí nomás solamente como variables, P y Q. Entonces, P con Q me generan 4 combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces, veamos. Para que esto sea una implicación lógica, ¿qué tiene que suceder? Que la condicional sea siempre verdadera, sea una tautología, ¿sí?
¿Ok? Entonces, fíjense, primero hacemos la condicional entre Q y P y nos da esto que está aquí, ¿sí? 0 con 0, si 0, entonces 0, 1, si 0, entonces 1, 0, no, perdón, es al revés, es al revés. Entre Q y P. 0, entonces 0, 1, si 1, entonces 0, 0, si 0, entonces 1, 1, si 1, entonces 1, 1, ¿sí? ¿Sí? Es de Q hacia P. ¿Ok? Y ahora sí ya tengo esto, ¿verdad? Tengo esto. Ahora vamos a hacer la condicional entre P, entre esta columna, con la que está acá. Si 0, entonces 1, 1. Si 0, entonces 0, 1. Si 1, entonces 1, 1. Si 1, entonces 1, 1. Perfecto. Entonces toda esta proposición molecular me resultó en una tautología. ¿Sí? Entonces, si esta condicional me resulta en una tautología, yo puedo reemplazarla por la implicación lógica. ¿Sí? Yo puedo decir entonces, o yo la reemplazo por la implicación lógica, y puedo decir P implica lógicamente a si Q, entonces P. Entonces cuando veamos este simbolito de implicación lógica, es porque esto es siempre una tautología, es decir, toda esta expresión será siempre verdadero, no importa qué valor tome P y Q, no importa, es una tautología, ¿sí? Será siempre verdadero, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, o sea que en tautología, si toda la tabla y ya el valor final sale verdadero, ya podemos detectar automáticamente que es tautología, ¿verdad? O no estoy en lo cierto. Sí, como ya indiqué, si al hacer la tabla de verdad, ¿sí? La forma proposicional es una tautología, entonces estoy ante una implicación lógica, ¿sí? Estoy ante una Ah, ya, implicación profe. lógica. Una Ya, Entonces, profe, pregunta. muchas gracias. dígame. La flechita que tiene dos rayas, que se llama implicación lógica, ¿solo se utiliza para tautología Sí, o solo es un solamente, signo no, solamente cuando tengo que la forma proposicional es una tautología. Allí yo reemplazo el símbolo de la condicional con el símbolo de la implicación lógica, ¿sí? ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí? O sea, este símbolo de implicación lógica me está afirmando que la expresión siempre va a ser verdadero. Eso es lo que hace, ¿sí? ¿Ok? Ok, está bien, Si gracias. no tiene el símbolo de la implicación lógica, entonces no es una tautología. Puede que no lo sea. Podemos tener una falacia o contingencia. Bien, continuemos. Entonces podemos aquí encontrar algunas implicaciones lógicas típicas, ¿sí? Fíjense que todas estas son implicaciones lógicas, ¿sí? Todas estas, es decir, cada una de ellas siempre será verdadero, cada una es una tautología. Esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, ¿sí? Todas estas que están aquí son implicaciones lógicas, ¿sí? Por lo tanto, son tautologías, es decir, siempre son verdaderas, ¿sí? Estamos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta implicación lógica que se llama adición, esta otra que se llama simplificación, ¿sí? ¿Ok? Lo que me dice aquí que si P y Q implica lógicamente a P, ¿qué me quiere decir? Que si yo tengo P y tengo Q, siempre voy a tener P, siempre, ¿sí? ¿Ok?
Entonces también tengo aquí otras, ¿sí? El modus ponens, también tengo el modus tonens, silogismo disyuntivo, y así tengo estas implicaciones lógicas típicas que más que todo se las usan para demostraciones, ¿sí? Se las usa bastante para demostraciones, ¿sí? Sigamos entonces, vamos viendo este ejercicio, ¿sí? Nos dice, ¿cuál de las siguientes formas proposicionales no es tautológico? ¿Sí? ¿Cuál no es tautología? Bien, bueno, una de las formas en las que podemos encontrar la respuesta es, podemos basarnos aquí en estas implicaciones lógicas que aquí tenemos, ¿sí? Y por ejemplo, la primera, la A, esta sí es una tautología. ¿Por qué? Porque es una implicación lógica que es la que podemos aquí observar, es la de simplificación, ¿sí? Que me dice, si se tiene P y Q, entonces siempre se tendrá P, ¿sí? Vemos la otra, si P y P entonces Q, entonces P, ¿sí? Esta de aquí también es una tautología. ¿Por qué? Porque vamos a que tiene la misma estructura, fíjense, tiene la misma estructura que la primera, que la simplificación, ¿sí? ¿Ya? Otra forma de demostrar que es una tautología es de la siguiente manera, ¿sí? Haciendo la tabla de verdad. Por ejemplo, PQ, que tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Vamos viendo con la B, ¿sí? Primero hagamos P, entonces Q. Si hago P, entonces Q, entonces nos va a quedar lo siguiente. 1, 1, 0, 1, ¿sí? Vamos ahora viendo P, si P entonces Q y P. Entonces hago una disyunción una conjunción entre esta columna con la de acá. Es decir, P y P entonces Q. Entonces esto me queda 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, ¿sí? Entonces ya tengo esta parte que está aquí, ya tengo. Ahora vamos a hacer una implicación lógica con P. Es decir, vamos a tener ya en la última columna antes de esto tengo que corroborar que sea una tautología, si es que lo es. Entonces voy a hacer una conjunción entre esta columna con la de acá. No, pero una implicación lógica, ¿sí? Si 0, no sería entre esta con la de acá, pero entre esta con la que está acá. Entre esta columna con la que está acá. Si 0, entonces 0 me da 1, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, tengo que estos tres serían la hipótesis, por lo tanto, si la hipótesis es 0, la condicional vale 1. 1, 1. Y aquí al último que tendría, si 1, entonces 1, 1. Entonces fíjense que es una tautología, ¿sí? ¿Ok? Y como ya les había indicado también, tienen la forma anterior, la forma de simplificación. Si P y Q, entonces P, ¿ok? Es decir, si tengo P y tengo cualquier otra cosa, entonces siempre voy a tener P, ¿ok?
Entonces, esta es tautología, esta de aquí también es tautología, ¿sí? Veamos ahora esta que está acá, vemos si es tautología o no. Como ya les indiqué, podríamos irnos aquí a la tablita, ¿ok? Y ver si cumple o no cumple, ¿sí? O si tiene alguna forma, como la que tenemos aquí, ¿sí? Si no encontramos ninguna de estas formas, podríamos ahí sí elaborar la tabla de verdad. Pero aquí fíjense que tenemos, que aquí tenemos, fíjense, si P y Q, entonces P o Q, ¿sí? Bien. Vamos a ver si que esto es una tautología o no, ¿sí? Veámoslo con la tabla de verdad, ¿sí? Porque no tenemos una forma idéntica en la tablita que aquí tenemos de las explicaciones lógicas típicas, ¿sí? Entonces veamos. Vamos aquí a borrar estas que están aquí. Esto de aquí nos puede servir. Bien, veamos. Sería la C. Entonces, primero hagamos P y Q. P conjunción Q sería 0, 0, 0, 1. Ahora hagamos la disyunción. P o Q. 0, 1, 1, 1, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? La condicional. Hago la condicional entre P y Q. Con P o Q, ¿sí? Entonces, hago la condicional entre estas dos. De aquí para acá. Entonces tengo C, si de aquí, fíjense que aquí tengo estos tres valores, como son una tesis, es 0. Entonces aquí la condición me va a dar siempre 1. 1, 1, 1. Aquí finalmente que tengo 1, si 1, entonces 1 que tengo aquí, 1. Entonces esto también resultó en una tautología. ¿Sí? Vemos la otra. La otra, primero vamos a ver si es que tenemos alguna forma en la tablita. ¿Qué me dice? Si no P y P entonces Q, entonces no Q. Veamos. Me parece que no hay. No hay ninguna forma. Entonces aquí podríamos irnos. No, aquí tengo Q. Me parece que es como la de modo pone, sí. Si no P y P entonces Q. Si no P y P entonces Q. Entonces.
Ajá, si no Q, entonces no P, si no Q y P, entonces Q. Entonces Q, entonces no. No Q y P, entonces Q, entonces no P. Ajá. Sí, esta que está aquí también es tautología, porque tiene exactamente la forma de, tiene exactamente esta forma, ¿sí? Esta forma me dice, la de modus tollens, me dice lo siguiente. Si P, entonces Q y no Q, entonces no P. Sí, tiene la forma, pero lo que la diferencia es esta parte. Aquí tengo no P y acá tendría no Q. Ujú, sí. Ya. Si estamos en dudas, entonces mejor hagamos la tabla de verdad y corroboremos. Corroboremos lo que se tiene aquí. A ver, empecemos. Veamos acá. Empecemos con esta parte. No P. No P sería 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Ahora con P, entonces Q. P, entonces Q va a ser 0. Y sería 1. 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Ahora hagamos una conjunción entre estas dos, como aquí indica. Si no P y P, entonces Q. Veamos. 1, entonces 0, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y finalmente hacemos una implicación, perdón, una condicional con no Q. Pero no Q todavía no lo tengo por acá. Vamos a ponerlo aquí en esta tabla. No Q sería en esta columna. Profe, 1, porque 0, 1, 0. Profe, Dígame, profe, dígame. en P entonces Q, la primera no es verdadera porque está el valor de P y Q en cero. Entonces sería P, entonces Q sería verdadero. No, estoy mal, profe. No, es que es P, entonces Q. Aquí.
Sí, no, no es la condición, o sea, no es P, entonces Q no sería verdadero. Ah, sí, sí, aquí, sí, verdad, sí, disculpa. Sí, aquí sí es verdadero. Sí, aquí sí es verdadero, sí. Muy bien, gracias. Muy bien, sí, verdadero. Sí, solamente toma un módulo de espacio, aquí en este caso la conexión. Ya, muy bien, jóvenes, gracias. Ya sigamos entonces. Vamos a ver ahora, ya tenemos no Q. Ahora veamos la condicional entre estas dos. ¿Sí? De aquí para acá. Profesor, una pregunta. Dígame. En la que estamos haciendo de no P y P entonces Q, en la que dice 0 y 1 es 1, ¿no vendría a ser 0? Sí, profe, porque ahorita corrigió y cosa que altera esa parte del ejercicio. Aquí. Sí, aquí sería Yo digo 1. en la última, en la que dice Sí, 0 y 1. ah, Sería 1, ajá, ahí 1, sí. sería, Claro, ya. Entonces ahí también hay que Y en corregir. la última, profesor, en la que dice 0 y 1 es 0. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Esa es. Aquí sería 0. Sí, porque estoy entre esta con la de acá. Una conjunción. Ya, entonces aquí sería 1, 1, 0, 0, ¿verdad? Ya, ahí está, ahí queda sí, bien. profe. Ajá, sí, profe, ahí está. Y ahora si veamos la condicional entre estas dos columnas, y me quedaría, vamos aquí a ponerle que esta es la D, ¿sí? Esta de aquí, D. Y sería en cambio aquí sería eh, Sería, 1, 0, 1, sería 1. 1, 0, 1, 1. Ya, perfecto. Entonces aquí fíjense que tenemos un valor que da 0. Por lo tanto, como no todos los valores dieron 1, entonces esta de aquí, esta de aquí ha sido la que no es tautología. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Y esto me indica que no tenemos una tautología, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, aquí tenemos entonces, ¿sí? La opción D no es tautología. Fíjense que a pesar que tenía una estructura similar a la que estaba en las tablas, ¿sí? Pero no es la misma, sin embargo. ¿Ok? Esta es la que está en la tabla, pero aquí tiene una estructura parecida, pero no es la misma. No es la misma. Entonces, yo no puedo decir que esta también es tautología. Esta de aquí que está en la tabla sí lo es, pero la de acá no. ¿Ok? Bien. Ya. Bien. Otra forma, bueno, otra forma más rápida de determinar si una forma proposicional es tautología es la que ahorita les voy a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya sabemos que esta es la respuesta correcta, esta no es la tautología. Por ejemplo, esta que está aquí sí lo es, ¿sí? Trabajemos con la que está aquí. Entonces,
Yo como demuestro que una expresión es tautológica, de la siguiente forma. A ver. O como yo compruebo que una proposición molecular es tautología o no. ¿Sí? Recordemos, mientras no sepamos si es tautológica o no usemos el símbolo de la implicación lógica, sino el de la condicional, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos aquí a escribirla. Ya. Muy bien. Yo quiero determinar si esto es una tautología, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Bien, vamos haciendo lo siguiente, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos una implicación, ¿verdad? Esto es una implicación, ¿sí? ¿Cuál es el único caso para que la implicación me dé 0? Que yo tenga aquí 1, ¿verdad? ¿Sí? Y acá que tenga 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo voy a tratar por todos los medios, por todas las formas posibles, de que esta expresión me dé 0. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tratar de que la expresión me dé 0 para, en este caso, demostrar que no es tautología. ¿Sí? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Este es un método que se llama reducción al absurdo. Reducción al absurdo. ¿Ok? Es decir, yo voy a hacer todo lo posible por demostrar lo contrario. O sea, si yo quiero demostrar que esto es una tautología, si yo quiero demostrar que esto es una tautología, yo voy a hacer lo posible por demostrar que no lo es. Sí, voy a hacer todo lo posible. ¿Ok? Entonces, la única forma de demostrar que no lo es que la hipótesis sea 1 y la tesis sea falsa. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando el tema de encontrar valores, ¿sí? Los valores de verdad. Entonces, hagámoslo de esta forma. Si yo asumo que esto es falso, ¿verdad? Porque eso es lo que tengo que asumir. El método de reducción al absurdo se trata de asumir lo contrario y llegar a una contradicción. Por eso dice absurdo, llegar a un absurdo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a asumir que esto es falso, ¿sí? Asumo que lo que estoy investigando sea lo contrario. Es decir, si yo quiero investigar, si yo quiero demostrar que esto es una tautología, asumo lo contrario. Es decir, que esto no es tautología, es una falacia. Por lo tanto, voy a demostrar que esto es 0. Hago todo lo posible por demostrar que esto es 0. Entonces veamos si lo puedo demostrar. Tenemos lo siguiente. Entonces, para que esto sea 0, la hipótesis tiene que ser 1 y esto tiene que ser 0. Hipótesis 1, tesis 0. Bien, para que la hipótesis sea 1, ¿verdad? Para que la hipótesis sea 1, ¿sí? Puedo pasar a trabajar con esto o con lo de acá, ¿sí? ¿Con cuál empiezo? Con lo que se me haga más cómodo. Se me hace más cómodo trabajar con esta parte primero. ¿Por qué? Porque si aquí tengo 1, entonces para que esto llegue a 1, el negado de esto tiene que ser, esta parte tiene que ser 0, ¿verdad? P o Q tiene que ser 0, porque el negado de 0 es 1. Para que P o Q sea 0, P tiene que ser 0, Q tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Propiedades de la disyunción, ¿ok? Entonces ya tengo qué cosa. Por aquí he conseguido que P valga 0 y Q valga 0, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy buscando, jóvenes? Estoy buscando los valores para los cuales no tendría una tautología, sino una falacia. Veamos si se cumple. Ya, ahora que tengo, ya tengo P y Q. Reemplazo aquí. Yo sé que esto es 1, ¿verdad? Y tengo que llegar a que esto aquí sea entonces 0. Reemplazo. Tengo qué cosa aquí. P vale 0. El negado vale 1. ¿Verdad? Muy bien. Por acá tengo Q0. El negado vale 1. ¿Qué tengo ahora? 1 y 1. 1 por 1. 1. ¿Sí? Pregunto. 1 es igual a 0. 1 es igual a 0. ¿Sí o no?
Les pregunto, ¿1 es igual a 0? No. No. No, entonces ese es el absurdo, jóvenes. Ese es el absurdo al que se ha llegado. Es decir, yo primero asumí que esto es falso, pero a la final, ¿a qué llego? ¿A que es verdadero? 1, entonces 1, ¿qué es? Verdadero. Entonces, ese es el absurdo, llegar a algo contradictorio. Si yo asumí que esto es falso, pero fíjense, digo aquí que esto es verdadero, entonces nunca voy a encontrar valores, nunca voy a encontrar jóvenes, ¿qué cosa? En este caso, el caso 1, entonces 0, nunca. Nunca voy a encontrar este caso, nunca. Entonces, si nunca voy a encontrar este caso, ¿qué sucede? Que toda esta proposición nunca va a ser falsa. El decir que nunca va a ser falsa quiere decir que siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, sí es una tautología. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como también se demuestra que una proposición es tautología. ¿Sí? A esto se le conoce como reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Sí? Se le conoce como el método de reducción al absurdo. ¿Ok? Estamos. Esto lo que me ahorra es en elaborar tablas de verdad. ¿Sí? Este método me ahorra elaborar tablas de verdad. Porque ya vimos que elaborar tablas de verdad es un poco tedioso. Hay que hacer algunas columnas según la expresión. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, sigamos. Me dice, allá el operador, eh, pongámosle triángulo invertido, para que la forma proposicional sea tautológica. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que encontrar este operador para aquí obtener una tautología, ¿sí? Para aquí obtener una tautología, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo podemos aquí encontrar ese operador? Si yo quiero decir que esta forma proposicional es una tautología, pues bien, vamos haciéndolo por el método de reducción al absurdo, ¿sí? Y vamos a encontrar o vamos a tratar de que esto de aquí sea falso, o sea, que no sea una tautología, es decir, que sea una falacia, ¿ok? Entonces, entonces, para ello, si aquí tengo una condicional, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a hacer que esta parte es lo que conozco, ¿verdad? Y esto es lo que todavía no conozco, pero debo hacerlo. Entonces trabajo con los datos que tengo. Entonces voy a hacer que esto sea 1, ¿sí? Y tratar de llegar a que esto sea 0. Tratar, ¿qué quiere decir? Buscar la forma, pero si no la encuentro nunca es porque es una tautología. Y eso lo voy a hacer mediante este operador, ¿sí? Este operador es el que me va a impedir que yo llegue aquí a un 0. ¿Ok?
Es lo que me va a impedir a que yo aquí llegue a un 0. Pero tengo que tratar de llegar, ¿sí? Entonces, bien, comencemos. Primero, veamos por este lado que está aquí, ¿sí? A ver. Vámonos primero por el lado que está aquí en 0, ¿sí? ¿Ok? Y empezamos. Para que esto me dé 0, ¿verdad? ¿Qué tiene que suceder? Aquí tengo que usar una condicional. Y entonces tengo que hacer que esta parte sea 0, ¿verdad? Y que esta parte tratar de que sea 1, ¿sí? Pero mediante el operador que está aquí, que me piden buscar, es lo que tengo que evitar. Tengo que evitar que esto sea 1, ¿sí? Entonces empecemos. Para que esto sea 0, ¿sí? Entonces, aquí como tengo una disyunción, ¿verdad? Entonces, no Q tiene que ser 0, pero también no R tiene que ser también 0, ¿verdad? Al tener no Q 0, entonces Q ¿cuánto vale? 1 y R ¿cuánto vale? 1. Entonces ya voy encontrando los valores que me van a hacer posible demostrar que esta es una tautología mediante el operador que yo aquí, le asigne, ¿verdad? Ya que tengo que Q vale 1 y que R vale 1, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ya. Bien, entonces ya tengo un valor para Q, ¿sí? Y un valor para R, ¿sí? ¿Ok? Bien. Dejemos hasta allí esta parte y pasémonos al otro lado porque por el momento yo no tengo nada que hacer aquí, por el momento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que esta parte sea 1, de la siguiente manera. Como ya tengo Q y R, ¿sí? Entonces yo sé que Q vale 1, ¿verdad? Perfecto. Y R vale también 1, ¿sí? Yo sé que todo esto vale 1. Todo esto que está aquí vale 1, que es una conjunción, ¿verdad? Para que la conjunción sea 1, entonces esto tiene que valer 1 y también esto de aquí tiene que valer 1, ¿verdad? Para que esta parte valga 1, si aquí tengo que Q vale 1, ¿cuánto tiene que valer P? 1, ¿verdad? 1, sí. ¿Sí? Pero también puede valer 0. ¿Sí o no? Sí. Puede valer 1, como también puede valer 0. Perfecto, cualquiera de los dos, no importa. Ya. ¿Sí? No importa. No importa cuánto vale P. Todavía no tengo el valor, mucho ojo. Solo sé que puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Vamos por el lado de acá. Si tengo que R, entonces S vale 1. ¿Ok? Si tengo que R es 1, ¿cuánto tiene que valer S? 1. 0. No, aquí tiene que valer de ley 1. 1. Porque 1, entonces 1 es 1. Pero 1, entonces 0 es 0. Entonces ya aquí tengo un valor para S, ¿verdad? S vale 1. 1. Entonces, por este lado, jóvenes, yo sé que tengo 1. Ya sé que tengo por este lado 1. Vamos ahora, regresémonos acá. Porque ya tengo S y también ya tengo Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que evitar, jóvenes? ¿Qué dije que es lo que tengo que evitar? Que esto, ¿verdad? Tengo que evitar que esto me dé 1. ¿Por qué? Porque no tengo que tener ningún valor, ningún caso en el que yo tenga una falsedad en todo esto. Entonces, si yo tengo que evitar que esta expresión sea 1 a través de este operador, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí, jóvenes? ¿Cuánto vale Q? 1. El negado de Q, 0. ¿Cuánto vale S? 1. ¿Sí? Una disyunción entonces. Entonces aquí, si yo tengo 0 y este Sería operador que yo condicional. tengo que buscar con 1, ¿verdad?
0 con este operador 1, yo que tengo que hacer, tengo que evitar tener que esta operación me valga 1. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué operador podría hacerlo? Condicional. Disyunción. Disyunción. A ver, si yo le asigno esto, una Es disyunción que condicional. tengo, 1. Pero estoy haciendo lo que no Uno. quiero, que es tener 1. No quiero tener 1. Es condicional. 0, entonces 1, ¿cuánto es? 1. Tampoco tiene que ser condicional, jóvenes. Conjunción. Ah, entonces conjunción, si me equivoqué. Entonces puede ser una conjunción, tiene que ser, porque 0 por 1, ahí sí 0, que esto sí yo quiero evitar que me dé 1. Entonces, el operador tiene que ser puede ser una conjunción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el operador puede ser una conjunción, ¿sí? Pero también tenemos otra opción que puede ser una Disyunción exclusiva, ¿no? bicondicional, creo que también puede ser, ¿sí? Porque la bicondicional, ¿qué sucede? Que si son Si son son iguales, es verdadero. Si son diferentes, es falso. si son diferentes es falso, ¿sí? Entonces también puede ser una bicondicional. ¿Ok? Entonces puedo tomar esto puede ser cualquiera de estos, o disyunción o también una bicondicional, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, depende de las opciones que me pongan, pero yo estoy seguro que o puede ser una conjunción o puede ser una condicional, ¿sí? Bicondicional. Entonces, cualquiera de estos dos puede ser la respuesta, ¿sí? Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Continuamos la clase de mañana, ¿sí? ¿Ok? Gracias, jóvenes, por Ok. asistir. Sí. Nos vemos el día de mañana. Buenos Hasta mañana, días. profesor. Hasta mañana. Hasta mañana.